Da honra y gloria al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Estamos de victoria, hermanos, porque miro la iglesia llena. Aleluya, gloria a Dios. Yo mi pensar dije, Lourdes no creo que vayan tantos hermanos, pero creo que sí vinieron más hermanos. Gloria a Dios, alabado sea el Señor. Alabado Dios. Vamos a abrir en la palabra del Señor, hermanos. Esta semana grande, esta semana maravillosa que recordamos a nuestro Señor, ¿verdad? No solamente tenemos que recordar esta semana, sino siempre, hermanos, que este anhelo de estar en su casa, siempre vengamos a la casa del Señor con ese gozo. Gloria a Dios. Desde abra en la palabra del Señor en el Evangelio de San Marcos, capítulo 11, versículo 27 al 33. Y lo vamos a leer alternadamente, amén. San Marcos, el Evangelio de San Marcos, capítulo 11, versículo 27 al 33. Gloria sea al Señor. Glorifica al Señor porque el Señor está con nosotros. Y empezaré yo con el versículo 27 y usted con el 28 y todos nos unimos en el 33 para la honra y gloria del Señor. Dice: volvieron entonces a Jerusalén andando él por el templo. Vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Jesús le respondió y le dijo: os haré yo también una pregunta, respóndenme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. Entonces ellos discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no creéis? Y si decimos de los hombres, Así que respondió, dijeron a Jesús: no sabemos. Entonces respóndeme. Jesús les dijo: tampoco yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Gloria a Dios. Tome asiento. El propósito de este tema es de que comprendamos el poder, la autoridad que tiene nuestro Dios, y no solamente Dios, sino el Hijo que ha mandado para el rescate de cada uno de nosotros. En este país hay autoridad, ¿verdad? Y hay un presidente, y ese presidente se llama Donald Trump. Y ejerce la política. Y si alguien de aquí nos fuéramos al país de México, ¿usted cree que también en el país de México hay autoridad? Está el presidente Peña Nieto, ¿verdad? Y todos sus trabajadores. En todos lugares hay autoridad. Si no hubiera autoridad, estuviera este mundo descontrolado. Aumentaría el asesinato. Se aumentaría también las violaciones. Se aumentarían todas las cosas que al Señor no le agradan. Hubiera un descontrol en este mundo. Por eso Dios pone reyes y quita reyes. Así como pone, puede quitar. Si nos vamos al tiempo de Nabucodonosor, Dios le permitió a Nabucodonosor ser rey. Pero cada rey tiene sus reglas. Este rey Nabucodonosor se vanaglorió. Se vanaglorió porque dice que hizo una casa grande. Su cámara de oro, todo, un jardín enorme. Que empezó a tratar mal a los ciudadanos. ¿Y qué es lo que pasó? Que el Señor miró, Dios miró la actitud de Nabucodonosor. ¿Qué pasó? Que lo convirtió en animalito. ¿Sí sabían? Comía las hierbas del campo. Fíjese que sus uñas eran como pezuñas de animal. Pero algún día él volvió en sí. Dice que en los rayos del sol, cuando él comía ese alimento, el pasto de los animales, dice que cayendo reflejó un rayo del sol
y le calaba, y miró hacia arriba y se acordó que había un Dios poderoso. Entonces, cuando él recordó que había un Dios, volvió en sí, en mente de humano. Dios quiere que obedezcamos a las autoridades. ¿Qué es la autoridad política? La autoridad política se basa en la aceptación de un serio procedimiento de sancionar un acceso o poder, sucesión, los límites de los permitidos y los prohibidos. El gobernante debe ser elegido libremente por ciudadanos y debe ajustarse las leyes que rige para todo por igual. Esa es la ley de un político. Aquí. Pero hay una ley sobre todas las leyes que hayan, sobre todo de todas las autoridades. Esa autoridad la ejerce Dios. Entonces, esa es la introducción. Entonces, para continuar con el tema, vamos a hablar de estos hombres, ¿verdad? Vayamos a San Marcos capítulo 11, versículo 3, 15 al 19. ¿Verdad que el domingo festejamos la entrada triunfal? La multitud que lo perseguía, le daban, decían, Hosana al hijo de David. Y le daban honra. Pero entre toda la multitud había hombres, estilo como Nabucodonosor, duros de corazón. En ese estado que estaban estos hombres metidos, se descuidaron. Porque en el Antiguo Testamento, en verdad, sí eran sacerdotes que respetaban la autoridad de Dios y las leyes. Estos sacerdotes ya en el tiempo del Señor Jesús ya no respetaban. De continuo a continuo iban a mal. Y era duro enfrentarlos. Era duro. Estos hombres eran de aquellos que cuando iban a la iglesia y oraban en voz alta, discriminando al que estaba orando en silencio. Estos fariseos andaban cuidando a los ciudadanos, aquel que andaba haciendo lo que ellos tenían, que era delito para ellos. Y la paga si miraban a alguien que estaba no respetando la ley, ¿qué pasaba? Había una ley que tenían que ser muertos a pedradas. Andaban observando, eran duros estos hombres, observando al pueblo. La mujer, fíjense qué tan duro era. La mujer no podía entrar al templo si andaba en sus días. Era duro, acusaban. Pero esa acusación Dios sí la dio. Pero lo que quiero decir que ellos no respetaban, ellos no hacían lo que en verdad la verdad era. Ponían leyes que ellos ni cumplían. Estos hombres era bien difícil para entrar allí. Por eso se asombraron cuando Jesús entró, ¿verdad? Y cuando entró en el templo, ¿qué miró? Miró en el templo, en el atrio de los gentiles. En el atrio de los gentiles. Recuerden que en el templo, antes de entrar al templo, había un letrero. Había requisitos para el gentil. Era muy difícil que un gentil llegara, porque ellos lo empezaban a acusar. Entonces, él cuando entró al templo, fíjense, al templo, al lugar donde solamente ellos entraban. ¿Y a quién de ellos se le iba a imaginar que llegara un hombre y tirara las mesas y soltara las palomas que vendían, tirando las monedas que hacían negocios? ¿Quién se le iba a imaginar a ellos? Era falta de respeto. Ellos, según entre comillas, para ellos era lo peor que un hombre haya llegado así. Estaban bien entregados a la religiosidad. ¿Qué pasó? Dice que vinieron pues a Jerusalén. Entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera los que vendían y compraban del templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilios alguno.
el celo de nuestro Señor Jesucristo, ver la casa de Dios, la casa donde oran, la casa donde hacían los sacrificios, la casa donde se presentaba cada uno de ellos para hacer un holocausto y su pecado fuera perdonado. Pero ahí había mucha corrupción ya había mucha corrupción. Entonces ellos se asombraron cuando llegó el Señor Jesús y avienta todo. Mira quién es este. En el Evangelio de San Mateo nos cuenta ahí, también nos habla que cuando Él entró, los niños glorificaban, venían cojos, ciegos, y el Señor manifestaba su poder. ¿Qué enseñanza tan maravillosa nos enseñó ahí el Señor? Él nos quería enseñar al pueblo que se quitaran las vendas de la religiosidad. Fíjense, aquellos hombres que venían enfermos, puede suceder que no eran judíos, a lo mejor eran gentiles porque estaban en el atrio de los gentiles. Entonces llegaba el cojo y le daban honra y gloria al Señor. El Señor los sanaba. Llegaban los niños y decían: hosana en las alturas, bendito el nombre que viene de Jehová, bendito el Rey. Entonces ellos más se le aumentó el odio, el celo, el coraje. Mira lo que te dicen. ¿Y qué les dijo el Señor? De la boca de los niños de los que maman, tú perfeccionaste la alabanza. Gloria a Dios. Ahí miramos, hermanos. Ahí miramos que estos hombres, la salvación, rechazaron a Jesucristo. Lo rechazaron. No obedecieron la autoridad, mucho menos lo conocieron como el Señor que venía a salvarnos. Sale, ¿verdad?, de ese lugar otro día en la mañana y dice que tuvo hambre y dice que encontró una higuera. ¿Usted conoce la higuera? Es otra enseñanza que nos da el Señor. Del templo y de la higuera es otra enseñanza. Dice que otro día, enseñando a sus discípulos, enseñándolos a ellos, a los otros fariseos, otra vez les enseña esto. Va y encuentra una higuera. ¿Usted conoce la higuera? Hojas bonitas y dan el fruto, y nace de ese botón verde, y como con el tiempo se va madurando, ¿verdad? Y se hace moradito el higo, y está bien sabroso higo, ¿verdad? Pues él iba, encontró, y dice que cuando fue a esa higuera no encontró ni un fruto. ¿Qué pasó? Le dijo: jamás darás fruto. Y en un pasaje, en un evangelio, dice que se secó rápido. No miraron. Aquí cada evangelio lo va a describir como miraron, ¿verdad? Es como si le dijera al hermano que está de este lado: ¿qué traje trae el hermano Samuel? Me va a decir uno azul oscuro, el hermano ve uno azul claro, cada quien. Y así cada evangelio, cada evangelista pues dio su punto de vista, pero todo va al mismo centro. Entonces aquí Marcos lo dice que un día a otro miraron que el higo ya estaba seco. Se asombraron. Fíjense, la misma naturaleza, el Señor tiene el poder, la autoridad con la naturaleza. ¿Quién dan gloria a Dios? Ahorita me acuerdo que, fíjense, me decía el hermano Caleb, desde los Jaime para acá, dice que este girasol, pues dice bien claro, girasol, dice que cuando gira el sol, va conforme va el sol. Entonces el sol estaba girando así, quedaron así. Si hubiera durado más, hermano Caleb, en el más el sol dice que este girasol era todo al revés, entonces gira hacia el sol, entonces queda chueca, hermano Caleb. Entonces fíjese cómo es la naturaleza, ¿verdad?, que obedece a Dios. Porque el hermano Caleb estaba muy triste que el girasol estaba parado, ¿verdad? Y dice: ¿qué pasó ahí, hermano? ¿Por qué está parado? O es que ese no le dio sombra, no agarró los rayos del sol, por eso quedó así hacia arriba. Entonces, gracias a Dios que llegó rápido y los girasoles quedaron hacia este lugar. Hizo la naturaleza, ¿verdad? Qué bonito. Entonces, miramos esa enseñanza, que el Señor tiene la autoridad. La autoridad. Les dio una autoridad
a los israelitas, ¿verdad? En Deuteronomio capítulo 6, del 1 al 9, le dijo: esto pues son mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó, que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual posáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y mandamientos que yo te mando, tú y tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de poner por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Y os multiplicaré como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo corazón y de toda alma y con todas sus fuerzas. Y esta es la palabra que yo te he mandado hoy, estará sobre tu corazón, y la repitarás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, y acostarse, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal de tu mano, estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esta autoridad, esta ordenanza, se la dio al pueblo de Israel. Pero ya miramos que ya en los tiempos del Señor Jesús ya no respetaban esta ordenanza, estos fariseos, escribas. Cuando llegó el Señor, por eso era muy difícil para enfrentarlos, por eso había odios, ellos buscaban la manera. En muchas ocasiones, amado hermano, pasó el Señor queriendo, muchos de ellos lo querían matar. Pero recuerda que en muchos pasajes dice, pero no era su tiempo, no era su hora todavía. Entonces cuando entró al templo, se estaba acercando el momento. Se estaba acercando el momento de ser crucificado. Tenía que pasar a fuerza esto. ¿Por qué? Porque eso ya estaba escrito, ¿verdad? Si nos vamos en Isaías 56:7 dice: yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Y cuando dice todos los pueblos, nosotros que somos gentiles podemos entrar a la casa de nuestro Señor. ¿Dónde se cumple? Se cumple en Marcos capítulo 11, versículo 17. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito mi casa llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros habéis hecho cuevas de ladrones. Fíjese, de ladrones, que se mira medio cruel, pero en verdad, ladrones. Si dice ladrones, entonces estaban negociando en ese templo. Ya había iniquidad, ya había el pecado. Entonces el Señor tenía que limpiar esta casa, la casa del edificio, el edificio que Salomón lo construyó por primera vez, por segunda vez. Eso fue el primer templo de Salomón, después lo volvieron a construir. Entonces, eso es lo que miró nuestro Señor. El Señor, si vamos a hablar del templo, del edificio, hay textos que respaldan, ¿verdad? Como el texto que ponen ahí: mas Jehová calle en su santo templo. ¿Cómo dicen? Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. ¿Ya miró? ¿Qué importancia es de tener el santuario? Bien. El santuario, ese edificio que el Señor nos ha provisto. La otra semana, nuestra hermana predicaba acerca del santuario. Alguna ocasión, una vez me invitó un hermano, no me traía el Señor a esta iglesia, a ICR. Y me invitaron unos hermanos, y pues todo estaba bien, ¿verdad? Pero su orden cultural está muy diferente que el de nosotros. Fuimos yo un amigo, y entonces cuando se terminó la predicación y el pastor empezó a llamar a todos los varones que se formaran,
y empezaron a formarse. Pero a mí cuando entré no me gustó porque era una carpeta muy sucia, llena de tierra, aceite tirado por donde quiera. Entonces cuando ellos empezaron a hacer este desorden, yo digo desorden, porque empezaron a sentir la presencia de Dios y empezaron a correr por donde quiera, tiraban floreros. Y hermanos, yo para la puerta de salida estaba a esa distancia. Para salir a esa distancia, amado hermano, me costó para salir. ¿Por qué? Porque unos corriendo pero bien rápido, casi me tumbaban, nomás me esquivaba, ay, y en cuanto salí, ay, gracias, ¿esto qué es? Y de frente me dice un hermano Samuel, ¿no es usted de Dios? Dije, pues si no es de Dios, si es de Dios, yo no le entro aquí, porque hay un desorden en este templo. No me quedaron ganas de ir, no dan ganas de ir a esos lugares, es mejor, por eso cuando vine a Cristo, que el Señor me trajo a este lugar, qué maravilloso, mucha honra, mucho... miren cómo está el templo muy adornado. Gloria a Dios. Qué bonito, ¿verdad? Es mantener el templo. Pero ahora voy a hablar del templo espiritual. Y a muchos no nos va a gustar a lo mejor. El templo espiritual, ¿verdad? Vamos a ver en la carta de Primera de Corintios. Amén. Primera de Corintios 5. Perdón, es capítulo 6, versículo 19. Que usted lo ve con su vista y yo lo voy a ir leyendo, ¿ve? Dice, oh, ignorás que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no soy vuestro. Entonces, ¿qué me dice de este texto? ¿Su cuerpo y mi cuerpo qué? ¿De quién le pertenece? A Dios. ¿Y quién habita en este cuerpo? Y este cuerpo, si habita el Espíritu Santo, ¿saldrán malas palabras? ¿Saldrán maldiciones? ¿Saldrán mentiras? ¿Saldrán todo lo que no le agrada a Dios? ¿Verdad que no? Entonces, ahora esta enseñanza que el Señor nos da, que ya hablamos del templo, el edificio, ahora vamos a hablar del templo espiritual. El Señor nos enseña, cuando entró a entrar triunfal, le quería enseñar a sus discípulos cómo estaba esa gente. Cómo le enseñó, cómo a aquellos cojos, ciegos, cómo a aquellos los sanó. Al momento que entraron y al mismo tiempo que lo acusaron, Él mismo manifestó su poder. Les enseñó también de la higuera, ¿verdad? Cómo tiene el Señor poder. El Señor tiene el poder para darnos la salvación, amado hermano. La salvación es gratuita. En el templo donde habita el Señor, que somos nosotros, tiene que morar el Señor y salir cosas buenas. No es malo lo que comes, sino lo que sale de tu boca. Por cierto, por estos días me acordé ahorita, una vez nos quedamos sin trabajo y mi esposa dice, ¿cómo vamos a sobresalir? Y le dije, hazte unos tamalitos y voy a traer de carne. Y hasta se me hizo extraño, carne muy barata, me llevo 2 libras, hazme muchos tamales para ir a vender, para sacar el dinero. Entonces mi esposa hizo tamales, estaba lloviendo, hizo tamales y me hizo la vaporera llena de muchos tamalitos. Y fuimos, yo no sabía que era Viernes Santo, ni sabía que era jueves. Yo bien contento, me fui con mi vaporera, hermano, y me fui, y llegué bien contento. Dije, aquí con los clientes que lavan los carros, aquí iba a negociar con los deliciosos tamales que hizo mi esposa. Entonces, mi esposa, nos fuimos, ¿verdad? Yo y mi hija, dije, vamos, para que tú cobres, y yo los vendo. Ok, nos fuimos. Bueno, llegamos a un lugar donde todos son mis amigos, y les ofrecí, traigo tamales, pero bien sabrosos. En ningún lugar los van a encontrar. Son preparados de las manos de mi esposa. Se los aseguro que están muy buenos. Entonces me dijo, a uno de ellos se les olvidó que era Semana Santa, Viernes Santo. Dijo, a mí dame una docena. ¿Cómo da docena? Pruébela primero y si no le gusta, no me los compre. Entonces
el dueño de ese local me dijo, a ver, wow, muy sabroso. Pero antes de todo eso, quiero regresarme hacia atrás, llegó una americana con una minifalda y todos empezaron a decir malas cosas. Y yo los regañé, ¿por qué son así? Compórtense bien. Y el que hablaba más cosas malas con la americana, ese fue el que me dijo, bien religioso, me dijo, ¡ey! Le dice al otro, ¿verdad? Que se estaba probando los tamalitos de la hermana Norma. ¡Ay, qué sabroso tamales! Dice, ¡ey! Es Viernes Santo, no puedes comer. Dije, y luego el Señor me recordó, ¿verdad? Ese texto. Dice, ¿sabes qué? No es malo lo que comas, sino lo que sale de tu boca, porque hace unos minutos hiciste muchas cosas, pecaste por esa americana y se cayó la boca. ¿Sí, mira? No es malo lo que sale, sino no es malo lo que entra, sino lo que sale, es lo que daña al hombre. Bueno, no sé ni por qué dije esto, pero así es. Entonces, tenemos que cuidar nuestro templo, que todo glorifiquemos al Señor en todo tiempo. Entonces, ya vamos a terminar. Entonces, amado hermano, voy a hablar acerca de lo espiritual. ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Ocupas del Señor que bloquee esas sillas de amargura? ¿Que no puedes acercarte al Señor? ¿O quieres que suelte esa malicia que traes en tu corazón, esas palomas que desciendan, que se vayan? ¿Cómo andas espiritualmente con el Señor? ¿Tú te crees como los fariseos que ya? No, que humillarnos al Señor. Entrar así como aquellos cojitos ciegos y salir viendo y salir caminando derechito y agradecidos con nuestro Señor. Necesitas que el Señor tire esas sillas, esas mesas de incredulidad, esas mesas de depresión, esas mesas, todo lo que te estorba para acercarte a Cristo. Es una enseñanza que el Señor le mostró a los discípulos y a cada uno de nosotros que necesitamos que el Señor tire todo nuestro estorbo, que limpie nuestra casa, que esta casa que Dios nos dio, que glorifique a nuestro Dios Todopoderoso, al que tiene autoridad como en el cielo, como en la tierra. ¿Quieres pedirle hoy al Señor, hacer una oración? Señor, quítame todo lo que me estorba. Él tiene el poder, Él tiene la autoridad. Si en este momento tú vienes con una preocupación, si en este momento tú vienes con un gran problema, como los israelitas que no podían con estos fariseos, se sentían acusados, ven, acércate al Señor, dile, Señor, bloquear, si no quiero honrarte. Y sabes que ahora que nosotros ministramos, tenemos que también tener cuidados, porque dice, cueva de ladrones. Nosotros que ministramos, hay para todos, también hay para mí. No ser rateros, no ser robadores de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. No tomar la gloria que le pertenece al Señor. Si las congregaciones crecen es porque Dios quiere. Si el Señor usa la vida de un hermano es porque Dios quiere. Nosotros no podemos tomar ni una vanagloria, porque eso es, por el tiempo del Señor así, ladrones fuiste, me robaste. Entonces vamos a glorificar al Señor mejor. Bendito Dios en esta